Buenas tardes. El día de hoy venimos a presentar el tema Método de Investigación Acción Participante. Somos estudiantes del doctorado en Tecnología Educativa de la Universidad del País Innova. La asignatura es Metodología de la Investigación 2. Nuestro asesor, el doctor Rafael Valentín Mendoza Méndez. Presentan maestra Carolina del Rosario Cañaveral Díaz, maestra María Fernanda Cobo Ceja, maestra María Luisa García López, maestro José Antonio Hernández Luna y maestro José Manuel Velázquez Ramírez. Somos estudiantes del segundo cuatrimestre, Grupo B. El contenido de nuestro trabajo se compone de los siguientes temas. Empezamos por una introducción, enseguida vamos a ver la conceptualización de la investigación, acción y sus fundamentos teóricos, así como los principios del método, participación, reflexión crítica y transformación de la práctica, rol del investigador y de los participantes, tipos de preguntas de investigación que se formulan bajo este enfoque, técnicas e instrumentos de recolección de información, procedimientos de análisis, aportes y alcances y limitaciones del método. También contamos con una conclusión y con la bibliografía que enseguida iremos explicando cada uno de ellos. El modelo de investigación-acción es considerado como una metodología apropiada para implementarse en los espacios de trabajo colaborativo, colegiado de los docentes, persiguiendo una mejora continua de acciones educativas. También se dará a conocer algunas concepciones sobre la investigación-acción, sus modalidades, representaciones metodológicas de sus modelos, sus características, pasos a seguir y algunas condiciones necesarias para implementar esta metodología de investigación como estrategia. Enseguida presentamos el primer tema. Conceptualización de la investigación-acción. La investigación-acción se presenta no solo como un método de investigación, sino como una herramienta epistémica orientada hacia el cambio educativo en donde el docente investigador es sujeto activo, él y de su propia práctica indagadora. Desde su origen, la investigación-acción fue configurándose fundamentalmente como una metodología para el estudio de la realidad social. De hecho, su creador, Kurt Lewin, la describía como una forma de investigación que podía ligar el enfoque experimental de la ciencia social. La investigación-acción se caracteriza por integrar investigación y acción de manera simultánea, partir de problemas reales del contexto, promover la mejora de la práctica profesional, fomentar la reflexión crítica y la toma de decisiones informadas. En el ámbito educativo, la IA permite a los docentes analizar su práctica pedagógica, implementar cambios y evaluar sus efectos para una mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Fundamentos teóricos de la investigación-acción. El origen formal de la investigación-acción se atribuye al psicólogo social Kurt Lewin, quien propuso este enfoque para estudiar y resolver problemas sociales reales. Lewin concibió la investigación-acción como un proceso cíclico, compuesto por, número 1, planificación, número 2, acción, número 3, observación y número 4, reflexión. A continuación voy a hablar acerca de los principios del método investigación-acción, que sería la participación, la reflexión crítica y transformación de la práctica. En la participación, la investigación-acción concibe a los actores educativos como sujetos activos del proceso, eliminando lo que es la separación entre investigador y práctica. La participación colectiva fortalece el trabajo colegiado, el diálogo profesional y la corresponsabilidad en la toma de decisiones. Un ejemplo sería un colectivo docente analiza conjuntamente lo que son las causas del bajo rendimiento en ciencias y acuerda estrategias comunes para atenderlo. Posteriormente tenemos lo que es la reflexión crítica. En la reflexión crítica, el método se sustenta en ciclos sistemáticos, o sea, repetitivos, de planificación, acción, observación y reflexión, que permiten analizar críticamente la práctica educativa, cuestionar supuestos pedagógicos y generar comprensión profunda de la realidad contextual. Aquí tendríamos un ejemplo de, tras implementar una nueva estrategia de aula invertida, ¿sí?, los docentes analizarían
la evidencia que se genere, por ejemplo, diarios, observaciones, resultados para valorar su impacto y ajustar lo que es la intervención. Y por último, la transformación de la práctica. La finalidad en sí de este método es el cambio intencionado y fundamentado de la práctica educativa. El conocimiento producido es de carácter práctico, situado y emancipador, orientado a la mejora continua y a la innovación pedagógica. Ejemplo, a partir de la reflexión colectiva se rediseña la planeación didáctica y se modifican las estrategias de evaluación para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Etapas del proceso de la investigación-acción. Autores como Lewin, Kemis y Elliott, que aunque difieren en sus representaciones metodológicas del modelo y sus fases, ofrecen solución al problema que puedan suscitarse en el ámbito educativo y mejorar la práctica docente. La secuencia lógica en espiral de ciclos sucesivos son características que comparten dichos autores. Modelo de Lewin. La investigación-acción como ciclos de acción reflexiva incluye la planificación, la acción y la evaluación de la acción. El modelo de Lewin se desarrolla en un ciclo continuo, compuesto por tres principales momentos. En la idea general es donde se identifica una problemática que se desea resolver, se analiza la situación y se diseña un plan de acción para generar cambios. En el plan general se reconocen las posibilidades y las limitaciones para echar a andar o poner en marcha los pasos 1 y 2. Y el momento número 3 incluye la evaluación. En este aspecto, la evaluación también puede concebirse como una reflexión de los resultados obtenidos durante el proceso. Se observan y se analizan los resultados de la acción, valorando la efectividad, aprendiendo también de la experiencia para poder transformar aspectos que consideramos desde el principio, es decir, si se solucionaron las problemáticas o el problema identificado en el ambiente en el que se mueve, en este caso, el investigador docente. Con base al modelo de Kemin, cabe mencionar que este se apoyó en Lewin y el modelo de investigación gira sobre dos ejes, uno estratégico que contempla la acción y la reflexión, y un segundo que contempla la planificación, la observación, y ambas dimensiones interactúan entre sí. Como ya vemos, este proceso es un proceso cíclico y a la vez reflexivo que busca la mejora continua de la práctica docente o bien en el ambiente en el que se desarrolla, en donde la participación es activa de quienes intervienen en ella. En cuanto a la planificación, que conforma el ciclo número 1, en ella se identifica un problema de la práctica, se reflexiona sobre él y se diseñan acciones para mejorarlo. En la parte en donde ya se inicia la acción, se ponen en marcha las acciones planificadas en el contexto real, es decir, en este caso puede ser en el aula, en la comunidad o bien en la institución. En cuanto a la observación, se recopila información sobre lo que ocurre dentro de la acción, analizando efectos, avances y dificultades. Y finalmente, bueno, se realizan los análisis de los resultados obtenidos para comprender lo sucedido y se toman decisiones de mejora. Es por ello que en el apartado que vemos ahí dice que se debe de revisar el plan, replantear el plan, comenzar el nuevo ciclo. No es una constante reflexión de los procesos para modificar ciertas estrategias y así lograr mejores cambios en el ámbito educativo, sobre todo en la práctica docente. El modelo de Elliott se considera que es el más apropiado para la investigación-acción en trabajos colaborativos en un colegiado docente. Contempla tres momentos: la elaboración del plan,
la puesta en marcha y la evaluación. En cuanto a la elaboración del plan, indica que se debe también identificar un problema en donde el docente detecta una situación problemática en su práctica cotidiana. En el momento 2, incluye una exploración, una puesta en marcha de lo que identifica en su práctica, analiza las causas del contexto, recolectando información relevante directamente de su espacio. La evaluación, se valoran los efectos, se valoran las situaciones, los cambios producidos y obviamente lo lleva a redefinir o revalorar su práctica, a conocer en qué aspectos ha fallado o qué debe de renovar, qué debe de innovar, que debe de cambiar para que su práctica sea más significativa y sobre todo mejorar la calidad de su enseñanza y por consiguiente los aprendizajes de los participantes o bien en este caso son alumnos. Cabe mencionar que pues los autores que hemos venido mencionando hablan de procesos cíclicos, habla de que los participantes son co-constructores de los conocimientos, de los saberes que se van dando estos procesos, todas las experiencias que el docente pueda obtener son válidas para poder reflexionar, para poder cambiar y transformar su práctica. Bueno, en este apartado considero 4 conceptos básicos que los autores manejan y que pues hemos visto también que cada uno de ellos retoma ideas relevantes de uno y para reconstruir, para enriquecer las investigaciones que ellos realizaron. Uno de los términos básicos es la planificación, en donde se toma como idea general de lo que se desea cambiar de la práctica, se diagnostica y se plantea una hipótesis de acción. En la acción, como vemos, es en donde se reflexiona, recae directamente sobre la acción. La observación recae sobre la acción, se controla y también se registra. La parte de la reflexión, como decíamos, es como también el cierre del ciclo de todo ese proceso que aunque ya dijimos no tiene un punto final, un punto de inicio tampoco, porque es un proceso cíclico. En este apartado pues se elabora un informe de los datos o de la información obtenida y se replantea el problema para iniciar una nueva fase. Por lo tanto, el enriquecimiento de los conocimientos construidos se toma a partir también de una idea organizada para construir la práctica de manera constante y de tal manera que esos cambios pues se reflejen en algo novedoso, en cambios relevantes para mejorar la práctica y la calidad de enseñanza. Rol del investigador y de los participantes en la investigación-acción. Al respecto, quiero iniciar con una frase que encontré en el texto de Bernardo Restrepo Gómez, debido a que, pues, en la investigación-acción, en el ámbito educativo, es el docente quien funge como investigador de su propia práctica. El maestro observa el universo de su práctica pedagógica y descubre las manchas que le impiden ser más efectivo en su enseñanza, consigna por escrito tales observaciones críticas, ensaya y valida sistemáticamente sus propuestas de transformación y genera saber pedagógico. En este aspecto se recalca mucho el protagonismo del profesorado y pues acorde a lo que maneja el texto y muy de acuerdo también las transformaciones de la práctica pedagógica de los docentes, pues cobra mayor sentido cuando es el mismo docente quien reflexiona, quien busca transformar su práctica a partir de las problemáticas que observa dentro del aula. Es por ello que dice que los docentes como investigadores, aunque no tengan tanta experiencia, finalmente son seres reflexivos, transformadores e innovadores.
En cuanto a los participantes, pues son co-constructores de conocimiento, en donde se retoman la voz, son válidas todas las aportaciones, experiencias, situaciones vivenciales que se van suscitando durante el proceso de investigación. También maneja que estos son sujetos de políticas públicas. En cuanto a Bartolomé, en 1986, afirma que la investigación-acción es un proceso reflexivo que vincula dinámicamente la investigación, la acción y la formación. Piñeiro, Valderrama y Rondo, en 2007, incorporar curricularmente la investigación formativa de los futuros docentes desde el interior mismo del abordaje de los problemas cotidianos educativos como práctica reflexiva. En este caso, considero que está más que claro que el investigador es el docente, ¿no? O más bien todos los participantes colaboran en la construcción de la información relevante que se vayan suscitando o que se suscitan dentro del proceso. Y esto es un proceso cíclico, no es un proceso que tenga un principio o un fin determinado, sino que se van retomando ideas, se van replanteando situaciones necesarias para construir conocimientos válidos de tal manera que busquen transformar en este aspecto la práctica docente. La investigación-acción se estructura en ciclos de investigación en espiral, en la que la reflexión es la base para la acción. La IA se estructura en espirales de diagnóstico, planificación, acción, observación y reflexión. El tipo de preguntas de investigación que se formulan bajo este enfoque deberán ser basándose en las tres modalidades de la IA que son técnica, práctica y emancipadora. Preguntas de diagnóstico, lo que es comprensión de la realidad. Exploran la situación problemática tal como se vive en el contexto educativo. Ejemplos de ellas, ¿qué factores limitan la participación activa de los estudiantes en las actividades colaborativas dentro del aula? ¿Cómo perciben los docentes y estudiantes la efectividad de las estrategias actuales de evaluación? Número 2. Preguntas de intervención o transformación de la práctica. Definen acciones concretas para modificar la situación. Ejemplos, ¿qué cambios en la organización del tiempo y los roles favorecen la interacción significativa en el trabajo grupal? ¿O cómo impacta la incorporación de círculos de reflexión en la motivación y el aprendizaje? Preguntas de evaluación. Eficacia y ajuste. Valoren los efectos de las acciones implementadas. Ejemplos. ¿Qué evidencias muestran mejoras en la comprensión lectora tras aplicar la estrategia X durante 2 ciclos? ¿Cómo varió la percepción de los estudiantes sobre la colaboración después de la intervención? Y número 4. Preguntas críticas con impacto social y ético. Analizan la transformación profunda y la coherencia con valores educativos. El ejemplo es, ¿en qué medida las acciones implementadas contribuyen a una práctica más democrática y participativa? ¿Qué aprendizajes colectivos emergen que fortalecen la autonomía docente y estudiantil? Por consiguiente, tenemos que la participación activa, contextualización, carácter reflexivo y diálogo, orientación al cambio y congruencia ética deberán ser fundamentales en el tipo de preguntas de investigación. La investigación-acción se estructura en ciclos de investigación en espiral, en la que la reflexión es la base para la acción. La IA se estructura en espirales de diagnóstico, planificación, acción, observación y reflexión. El tipo de preguntas de investigación que se formulan bajo este enfoque deberán ser basándose en las tres modalidades de la IA que son técnica, práctica y emancipadora. Preguntas de diagnóstico. Las técnicas e instrumentos de recolección de información más comunes que utilizamos o podemos utilizar mediante este sistema de investigación-acción son, número 1, registros anecdóticos. Como ejemplo, durante una clase de taller mecánico, el docente anota en un registro breve: Juan mostró iniciativa al proponer una solución para ajustar la pieza, pero se frustró cuando no logró el resultado esperado. Requirió apoyo del compañero Pedro. Número 2, notas de campo. En la clase de electricidad, el observador escribe: Grupo A tardó 15 minutos más en organizar materiales. Hubo confusión sobre el uso del multímetro. 2 estudiantes asumieron el liderazgo, mientras otros permanecieron pasivos. Número 3, observadores externos. Observa una práctica de soldadura y completa una lista de cotejos sobre seguridad. Uso correcto de guantes, distancia adecuada entre estudiantes o el cumplimiento del tiempo asignado. Número 4, registros en audio, video y fotográficos.
Por ejemplo, grabar un video, la dinámica de un grupo durante la construcción de un circuito eléctrico, para analizar la interacción y el lenguaje técnico utilizado, con fotografías del producto final para evidenciar calidad y orden. Descripciones ecológicas del comportamiento. Como ejemplo, en el taller, los estudiantes se agrupan espontáneamente en torno a la mesa central. Se observa que la mayoría sigue instrucciones del líder del equipo, mientras 2 permanecen aislados revisando el manual. Número 6. Entrevistas. Como ejemplo, una entrevista semiestructurada de estudiantes. ¿Qué parte del proyecto te resultó más difícil? ¿Cómo resolviste los problemas? Etcétera. Número 7. Cuestionarios. Un cuestionario breve sobre la percepción del aprendizaje colaborativo. ¿Te sentiste escuchado por tu equipo? Sí, no, a veces. ¿Qué aprendiste sobre el uso del multímetro? Con respuesta abierta. Número 8. Pruebas de rendimiento. Prueba práctica o una prueba escrita, ya sea arma un circuito en serie o explica la diferencia entre corriente alterna y corriente directa. Número 9. Técnicas sociométricas. Un mapa de relaciones donde cada estudiante indica con quién prefiere trabajar en proyectos técnicos. Se dibuja un sociograma para identificar líderes aislados y subgrupos. Número 10. Pruebas documentales. Revisión de cuadernos y reportes de prácticas. Número 11. Diarios. Diario reflexivo del estudiante. Hoy aprendí a usar el multímetro. Número 12. Relatos autobiográficos. Cuando entré al taller por primera vez, sentí miedo de usar las herramientas. Número 13. Escritos de ficción. Imagina que eres un ingeniero en una fábrica y debes resolver una falla eléctrica. ¿Cómo aplicarías lo escrito en clase? Número 14. Estudio de casos. Una máquina presenta fallas en el motor. Analiza las posibles causas y propone soluciones. Número 15. Grupos focales. Reunión con 6 estudiantes para discutir qué estrategias del profesor ayudan más en el taller. ¿Qué cambios proponen para mejorar la práctica? Número 16. Testimonios focalizados. Y número 17, finalmente, círculos de reflexión. Al final del proyecto, el grupo se sienta en círculo y cada estudiante responde qué aprendiste, qué harías diferente en el próximo proyecto. Y así continuamos con la siguiente diapositiva. Gracias, compañero. Otro punto importante que hablaremos dentro de la investigación-acción, hablamos sobre el procedimiento de análisis y reflexión de la información, que es la recogida y sistematización de la información, donde constituye un eje transversal que hace todo el desarrollo del proceso. Esto se compara con 3 también puntos importantes, donde hablaremos de ellos. La primera, la codificación, categorización de los datos. ¿Qué significa eso? Pues es recabar toda la información hecha como los procesos de teorías, métodos, técnicas, y así como instrumento de recolección de datos que fueron empleados durante la intervención, y así describir de manera sencilla los resultados obtenidos verazmente. Nos vamos con la triangulación. Pues son las comparaciones de diferentes tipos de información que se realizó en el proyecto de intervención o que se realiza, como por ejemplo las teorías del marco teórico, si se enlazan conjunto con el proceso de los autores en el proyecto. También los instrumentos donde se hacen con los docentes, estudiantes, etc. Y por último, el análisis crítico de reflexión, pues como su nombre lo indica, es toda la información sintetizada de manera objetiva e interna de lo que se hizo y se obtuvo esos resultados favorables o hubo un sesgo durante la intervención de los procedimientos del investigador durante o en el proceso de la intervención del investigador. Otro punto importante, no hablamos más que ahora sí los aportes, alcances y las limitaciones del método en un contexto educativo. ¿Cuáles son esas? Es la posibilidad de transformar la práctica docente desde adentro y tiene como el alcance de la mejora continua de los procesos pedagógicos y comunitarios, pero también tiene limitaciones como la subjetividad, la dificultad de las generalizaciones,
tanto como individual como general, sobre los resultados y así recorrer los tiempos y desaciertos. Comenzamos con los aportes, son las cosas buenas, más bien dicho, la transformación de la práctica educativa, la participación colaborativa o activa, así como la innovación que se constituye durante el proceso de la intervención. Otro punto, ¿cuál es el alcance? Ese alcance significa la mejora del proyecto, la eficacia, la flexibilidad de los procesos que se lleva a cabo, el desarrollo del mismo, así como el impacto que podría tener y por último la aplicación en el contexto que se llevará a cabo. Y como por último, más no más importantes son las limitaciones que puede conllevarse en una investigación-acción. Son en el contexto educativo. Si hubo sesgo, si hubo esas trabas en las técnicas, en las exigencias de tiempos, así como los compromisos. Y por último, la dificultad que se realizó tanto dentro o fuera y tanto individual como colaborativamente en la intervención del investigador en el desarrollo. Es así que van de la mano los dos puntos importantes que acabo de mencionar, basados en todo el desarrollo del proyecto educativo que realiza el investigador en el método de investigación-acción. Bueno, y en conclusión, el método investigación-acción se consolida como una estrategia metodológica pertinente y eficaz para la mejora de la práctica educativa, ya que vincula de manera directa la teoría con la acción, permitiendo que los propios docentes se conviertan en investigadores de su realidad. Este enfoque no se limita a la generación de conocimiento, sino que promueve la transformación consciente y reflexiva de los contextos educativos a partir de problemas reales identificados con la práctica cotidiana. La investigación-acción se fortalece cuando se desarrolla desde una perspectiva colaborativa y colegiada, favoreciendo el trabajo en equipo, el diálogo profesional y la construcción colectiva de soluciones a través de ciclos continuos de planificación, acción, observación y reflexión. Los docentes pueden evaluar críticamente sus decisiones pedagógicas y generar mejoras sostenidas en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Finalmente, bueno, este método adquiere especial relevancia en el ámbito educativo, ya que contribuye al desarrollo profesional del docente, impulsa la innovación pedagógica y fomenta una cultura de reflexión permanente, orientada a la mejora institucional. De este modo, la investigación-acción no solo es un método de investigación, sino también una herramienta de cambio y transformación educativa, centrada en la mejora de la práctica y en el compromiso ético y con la calidad educativa.